Hablar aquí en Gran Vía. Buenas tardes, Diego. Hoy vamos a hablar de San Pedro, pero como hemos aprovechado lo del circo, ¿tú cuando pequeño ibas a muchos circos? ¿Había muchos Hombre, circos a en Huelva? muchos no. Iban en Colombinas, que era únicamente Ahí cuando está. venía el circo aquí a Huelva. Luego hubo una época que venía, no era circo, era un teatro de variedades, que era el teatro chino de Manolita Chen. Sí, sí, Que sí. lo Era un poco instalaban, picantón, ¿no? También, un yo recuerdo poquillo, cuando... por eso íbamos, por eso íbamos. Lo instalaban al final de la Cuesta de San Cristóbal, ahí delante del barrio obrero, que eso era un descampado, no es lo que hay ahora, pues ahí se ponía el teatro chino de Manolita Chen, que bueno, se salía un poquitín de las estrictas normas de censura de la época. Sí, sí, fíjate, cómo hacía un poco la vista gorda, ahí la censura. Bueno, como saben, Diego Lopa nos visita cada jueves, pues para refrescarnos la memoria y para más de uno, dependiendo de la generación, para abrirnos su puerta de su memoria y exponerla aquí libremente para que todos ustedes en casa pues disfruten de lo que fuimos, y fuimos mucho. Y San Pedro siempre ha jugado un papel muy importante en la historia de Huelva, tan importante como que fue el origen central de nuestra ciudad. Exacto, exacto. Huelva creció, se desarrolló, se amplió a partir de San Pedro, porque allí estaba el castillo de Huelva, que era el castillo de los Guzmanes, de los condes de Niebla, que como se sabe eran siempre los primogénitos de los de Medina Sidonia. Entonces cuando venían a Huelva ellos se quedaban en este castillo de Huelva, que está donde está San Pedro, y a partir de ahí, bajando de esas laderas, hay que tener en cuenta la posición tan estratégica que tenía, la altura que tiene, dominaba la entrada desde la zona de Gibraleón, que era entonces la que tenía mayor preponderancia, dominaba la ría. Y a partir de ahí pues se fueron bajando las calles, que fueron tomando nombres, pues la que hoy es Jesús de la Pasión y San Sebastián se llamó calle Silos, porque allí estaban los almacenes de trigo, la calle Hospital, que es la que vas hacia la Palmera, porque allí estaba el hospital. Y entonces, fijaos la importancia que tiene en el nacimiento de Huelva, el asentamiento del castillo de Huelva. Luego, posteriormente a ese castillo, y ya luego seguiremos hablando de cosas más actuales, bueno, ahí está la iglesia. Te voy a decir que ya tenemos unas sí, primeras ya tenemos imágenes que nos imágenes, traes en lo que pues, era Plaza Mayor, ¿no? Bueno, de arriba, no, ¿no? Plaza de arriba, porque decían Plaza de arriba a la Plaza de San Pedro y Plaza de abajo a la Plaza de las Monjas. Esta es quizás la iglesia, y sin quizás la iglesia más antigua de Huelva, está asentada sobre los restos de una mezquita árabe, a los pies del desaparecido castillo de Huelva. Es un edificio de estilo mudéjar, hoy ya con muchos añadidos renacentistas, es la iglesia más antigua de Huelva. Y tiene un detalle muy onubense, como son los revestimientos blancos de sus paredes. Es una iglesia muy entrañable, como ya adelanté el otro día, especialmente para mí, porque ahí se casaron mis padres, ahí me bautizaron a mí, ahí hice mi primera comunión, o sea que realmente San Pedro es un sitio pues muy afectivo y muy cercano a mi persona. La primera constancia que tenemos de que esto se llamara Plaza de San Pedro lo encontramos en una escritura de arrendamiento de 1593. Es el primer dato escrito que tenemos de que esto era la Plaza de San Pedro. Luego tenemos en el siglo XIX que y se era pasó... San Pedro, Diego, me va el nombre de la iglesia, ¿no? ¿De ahí la toma o es posterior? La iglesia existía, era San Pedro y se... Bueno, primero existió el castillo. ¿Y ya se llamaba la zona San Pedro? Bueno, no, se llamaba el castillo de Huelva. Se llamaba el castillo de Huelva. Yo creo que San Pedro viene quizás por la nomenclatura del nombre San, cuando se hizo la iglesia. Claro. No tengo una certeza exacta en decírtelo, pero bueno, utilizo ese sentido común, lógico, ¿no? Que es tan poco común, pero bueno, que a veces parece que sí debe ser común. Entonces, ya te digo que además al principio se llamaba Plaza de Arriba y Plaza de Abajo, para distinguirla de la Plaza de las Monjas, que luego hubo un momento determinado, según leemos en el libro sobre Huelva y sus calles, del insigne cronista y que fue profesor mío, Diego Díaz Hierro, que se llamó Plaza Principal del Señor San Pedro. Es uno de los pocos sitios que ha cambiado muy poco de nombre. Tan solo cambió por razones obvias cuando la República, que le quitaron el nombre de San y le pusieron Plaza el 14 de abril. También por razones obvias cuando acabó la Guerra Civil, pues recuperó nuevamente su nombre de Plaza de San Pedro. Y muy cerca de esta iglesia, ya que me está hablando, hay una anécdota que no sé si sabe mucha gente en Huelva, y es que en la cercana ermita de la Soledad, que está a 100, 200 metros, allí se refugió el poeta Miguel Hernández cuando huía hacia Portugal. Y en esa ermita fue donde lo detuvieron a Miguel Hernández. No sé si mucha gente en Huelva sabe esta anécdota tan curiosa. De hecho, también hay una pequeña referencia, ¿no?, a Miguel Hernández en la cuesta
hacia el Conquero, enfrente del antiguo Instituto Rábida. Hay referencia por ahí a Miguel Hernández y a su paso por Huelva, Sí, que es verdad sí, que sí, queda su muy paso. desconocido. Y no solo que es que su paso pues fue tristemente además donde, Sí. donde lo detuvieron. Bueno, hay más fotos sobre San Pedro y ya sabemos que en sus casas les encanta que Diego nos cuente la historia y que además veamos esas imágenes y tenemos otro bloque para seguir disfrutando de cómo era la plaza de San Pedro. Y es verdad que ha cambiado pues, Mira, muy esa poco. es una foto preciosa. Verás que es una tarjeta postal y está tomada desde el Paseo del Chocolate hacia San Pedro. Fíjate que está digamos, lo que sería, que luego fue cuartel de la Policía Nacional a mano izquierda, que era entonces un mercado. Ha cambiado muy poquito, muy poquito. Hombre, esa zona realmente, no, sí, la calle ha cambiado mucho, hombre. Sí, pero la fisonomía, ¿no? Sí, bueno, es que la fisonomía de la iglesia no ha podido cambiar en nada. Fíjate qué curioso, las inmensas palmeras, que ahora algunas ha habido que cortarlas con lo del picudo rojo, que medían 8 o 10 metros, pues fíjate por dónde andaban las palmeras. A mí esta estampa me parece bellísima. Y ahora yo siempre que tengo, el año pasado ya lo hice muchas veces, de mi colección de postales en color, siempre que tengo postales en colores de un sitio me las traigo, porque son unas postales deliciosas. Y bueno, pues esta es una vista coloreada a mano. Y además con el ocaso, ¿no? Ya sobre... Hombre, se supone, como por ahí se va el sol, exactamente, pues, ¿no? se Ese supone anaranjado tan típico de Huelva. ahí está esa farola que hoy está en la puerta de la iglesia de la Concepción, pero que ha tenido un periplo largo por Huelva. Estuvo en la Plaza de las Monjas, estuvo en el desaparecido cementerio en San Sebastián, estuvo en el actual cementerio y volvió otra vez a la calle Concepción. Luego ha estado ahí una estatua del arcipreste Manuel González García, ha habido inclusive una fuentecita que luego veremos en alguna foto más. Y bueno, pues es una plaza que era refugio de juegos de la chiquería. Yo me crié muy cerca de allí, en la Vega Larga, que subiendo pues por la calle Aragón y tal, pues inmediatamente estábamos en la plaza de San Pedro, y bueno, pues es un sitio por el que yo guardo pues un gran afecto. Sí, porque ya no es tanto la fisonomía, sino el sabor del lugar, ¿no? Que muchas veces en las ciudades del siglo XXI y en Huelva, que donde en las últimas décadas, históricamente por el terremoto y por tantas vicisitudes, se ha perdido mucho. Allí sí que hay un sabor muy choquero, muy choquero. Sí, porque hablar de San Sebastián hablar de San Pedro hay que hablar del barrio San Sebastián. Hay que hablar indudablemente. De la mano todo. Claro, porque es que la primera calle, una de las primeras que se abrió a partir de aquel castillo de Huelva, que fue la calle Silos, que es hoy Jesús de la Pasión, pues está absolutamente vinculado a San Pedro, el barrio de San Sebastián. La calle Almirante Garrocho, que está allí paralela a la calle Madreana, pues son calles con muchísimo sabor, porque el barrio de San Sebastián, el día que hablamos aquí de él, pues yo dije que era una ciudad en pequeño dentro de otra ciudad, era un barrio muy huelvano, era un barrio taurino, era un barrio con su fiesta del patrón San Sebastián, que ahora luego veremos algunas fotos pasando la procesión, porque la procesión de San Sebastián salía de San Pedro. El santo estaba en su ermita, que estaba en el antiguo cementerio, junto a donde estaban los bomberos. La víspera lo llevaban a San Sebastián. Bueno, esa foto es simpática. Ahí estoy yo con mi madre y mi hermana, vestida de flamenca, a pesar de que no creo que fuera época rociera. Y esa casa, evidentemente, está desaparecida, que está al fondo, que es la que está en la esquina de la calle Jesús de la Pasión. Ahí cerca estaba la farmacia de Diego Guerrero Llamas. Bueno, mira, esta es cuando estaba la estatua del arcipreste que mencioné antes, en la fuentecita. Había una taberna muy popular que era la Parra Grande y la Parra Chica. Había un puestecillo de caramelo muy popular entre los chiquillos, porque además se llamaba el kiosco del caramelo, que era un antiguo banderillero que el hombre se ganaba la vida con su kiosco. Sí. Mira qué foto más original. Eso es San Sebastián, cuando salía de San Pedro y bajaba a través del Paseo del Chocolate. Ahí a la derecha hay un amigo de mi familia, Mora, que era practicante, que vivía en la calle San José. Está el tercero, me parece, de esta distancia, el tercero desde la derecha, pero bueno, es una foto que ya es mucho más reciente y las palmeras son las que nos dicen. Esta foto hemos visto más de una vez, ¿verdad? Esta foto ya la puse el día de la fiesta de San Sebastián, que hicimos un especial, pero no me resisto a ponerla porque está en la misma esquina de la Plaza de San Pedro. Esa era la antigua tertulia Litri, y un par de casas más, una que se intuye y otro par de casas más, desembocaban en la Plaza de San Pedro. Hay que ver qué obras de arte se hacían en una fachada. Además había un concurso de hortalizas, unas hortalizas inmensas, rábanos, coliflores, patatas, de todo tipo de hortalizas. Y en la esquina, frente a la Plaza de San Pedro, pues estaba esa taberna de la Parra, que te he dicho, había dos, la Parra Grande y la Parra Chica,
que era, bueno, pues taberna de sabor torero y taurino, como es en aquella época, pero que en la época de San Sebastián a los críos nos ponían los ojos que no nos cabían en la cara, porque eran unas frutas y unos productos del campo absolutamente... Es verdad, Diego, lo que dices de que es un pequeño micromundo, ¿no? Lo que se vivía allí, porque también qué sería del mundo de la Semana Santa, de las cofradías, si borráramos San Pedro. Bueno, es que nos cargamos de un plumazo una gran historia y una tradición que actualmente es referencia dentro del mundo de la Semana Santa. Yo he sido durante muchos años, y luego lo han sido mis hijos, hermanos de la Hermandad de Pasión. Y referencia, claro, por supuesto, hablar de la Hermandad de Pasión, ahora la Semana Santa tiene una dimensión desconocida para lo que yo te estoy hablando, en los años 50 o 60, pero la calle Madreana o Almirante Garrocho, ya que lleva mi apellido, era impresionante, porque es que el paso cabía milimétrico, no se podía poner ni una sola persona, el paso entraba justo, y era anecdótico que la cruz de guía, que había mucha disciplina, se adelantaba, cogía la plaza de la Soledad, hacía su entrada, porque los pasos eran otro cantar, o sea, los balcones de la tertulia del Liti llenos de saeteros y saeteras, Cerrejón, la Niña de Huelva, y eso era, yo creo que quizás, para mí, quizás porque yo era hermano de Pasión, yo creo que era quizás la noche grande, junto con la madrugada, entonces, que solo había una cofradía que salía la noche del Jueves Santo, pero yo creo que quizás los momentos más punteros de aquella Semana Santa era el martes santo ahí, la calle Miguel Redondo, el miércoles santo con la Esperanza y la madrugada. Pero, como tú bien dices, no se puede entender la plaza y el barrio sin el matrimonio con San Pedro, con las cofradías y con su Semana Santa. Y otra cuestión que nos regala nuestra ciudad es esa convivencia constante con nuestro cabezo, y está claro que el cabezo de San Pedro nos aporta una visión de la ciudad y sobre todo del horizonte absolutamente maravillosa, y que ojalá, hay muchos proyectos pero nunca se lleva a cabo porque la titularidad de aquella zona es privada en muchas ocasiones, pero qué bonito sería recuperar eso para Huelva, ¿no? Yo no sé si hoy día, que en una vida tan acelerada como la que llevamos, pero si subes a lo alto de San Pedro y te asomas a esas verjas tan umbrosas, tan viejas, y ves el paisaje de la ría, de los atardeceres en la zona de la Marisma, es algo espectacular. O sea, es de una belleza, será que estamos al oeste del oeste, y sobre todo pues tienes una vista impresionante de la ciudad, de lo que era, de lo que es. Si miras hacia la zona del Paseo del Chocolate, pues ahí hemos tenido una de las fotos tomadas desde arriba, ves un Paseo del Chocolate ya en aquella época, en la época de la foto, hoy desaparecido. Allí estaba la delegación de sindicatos, que luego fue Escuela de las Esclavas, que hoy lo sigue siendo cuando lo han restaurado, que Hacienda estaba allí en la calle que baja, que creo que es Odahoy o Velarde, y que nadie puede pensar que después de tantos avatares, cuando ahora hay dos haciendas, la estatal y la autonómica haya vuelto a la acera de frente, pero vamos, ha ido al mismo sitio, allí estaba el parque de bomberos, todo eso se divisaba desde lo alto de San Pedro. Bueno, pero Diego nos viene aquí a contar todas estas historias, que además ya sabe que nos la cuenta a través de Unirradio y a través de sus libros, y bueno, él siempre se reserva alguna perla que resulta realmente simpática, al menos para los miembros de esta casa, porque Diego está aquí sentado y es un hombre muy versado, que conoce muy bien todo esto, pero este hombre no se ha levantado hoy por la mañana, sino que ya desde pequeño pues tenía mucha inquietud por estar en los sitios importantes, Diego. La verdad, bueno, sitios importantes, yo siempre he tenido, siempre he tenido inquietud. Vamos a ver, es un sitio muy importante. Siempre he tenido inquietud. Esta foto que pues, supongo cuál es la que vais a poner, es que la prometí la semana pasada. Y tengo la curiosidad de que en el blog tengo alguna petición. Pues la tienes. Bueno, pues sí, esa es muy curioso, ese mico que está ahí soy yo. Ahí está. Y le estoy es más grande dando el ramo que tú, un inmenso ramo de flores a la señora del gobernador civil, que era don Manuel Valencia Remón, que está en el centro. A la derecha está el que era delegado de Juventud, Horacio Moreno Cordero, y da la casualidad, como dije la semana pasada, que ella era la hija del maestro Alonso, el autor de tantas zarzuelas, de Los Chisperos, La Calesera y tal, y entonces pues la rondalla de la Frente de Juventudes, fuimos a tocarle piezas de su padre, y la flor pues la llevaba el mico de la rondalla, y como anécdota, esa foto la hizo Adolfo Rodri, padre de nuestro alcalde. Que entonces era un poco el cronista gráfico y oficial de la ciudad, pues esa foto la hizo
el padre de nuestro alcalde. Y la foto, obviamente, como se ve al fondo con la foto de don Francisco Franco, pues era el despacho del gobernador civil, que como tú bien dices, esa foto debe de ser de finales de los 50, pues era el centro de poder decisorio de Huelva. No creo que ese despacho llegara a muchas... Yo llegué oculto detrás de ese inmenso ramo de flores, con mi bandurria en la otra mano, y bueno, lo prometí la semana pasada y lo prometido es deuda, y ahí está la fotografía de Dieguito. Y todo bajo la atenta mirada del caudillo que anda por ahí atrás, estaría en su apogeo, ¿no? Los años 50. Es que en aquella época era omnipresente. Bueno, pues hemos tenido a nuestro Diego, al que conocemos aquí en Plató, y también en ese guiño que hemos querido hacerle y que ha querido él hacerle a todos ustedes de cuando era pequeño. Hay muchas fotos de Diego a la hora de pasear por Huelva con su pandilla, yo no sé, en aquel tiempo donde sacaba la cámara de fotos. Pues hay muy pocas fotos. Yo un día enseñé aquí con un programa con Ana hablando del libro, el primer programa, una foto que está en el libro en la puerta de lo que hoy es esta casa. Cuando existía el jardín de la Casa Colón, el drago que se cortó. Y, pues no me preguntes, porque la verdad es que no teníamos cámaras de fotos nadie. No me preguntes porque tengo algunas fotos, quizá porque como tú bien dices siempre he sido muy inquieto y tengo algunas fotos pues de los años 60, pero no muchas. Muchas de las que tengo sí están dentro del libro, porque si puedo adornar algo personalizado, pues así lo he hecho. Entonces, cuando he hablado del antiguo y desaparecido campo del velódromo, pues de poner otra foto he puesto una mía jugando al fútbol en el velódromo. Y otra con mi padre y mi primo pues sentados en las gradas. O sea que cuando he podido personalizar algún capítulo del libro, he procurado hacerlo con fotografías que atestiguen mi paso por esa Huelva, como decimos la gente antigua, bromista, deportiva y marinera. Oye, ¿y para la semana que viene de qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de un sitio muy emotivo y muy vinculado, ahora que se va el verano, a los veranos en Huelva, que era la Punta del Sebo. El año pasado, en la temporada pasada, hablamos un día del balneario de la Cinta, pero la Punta del Sebo era diferente, aunque estaban separados por 500 metros, era más popular, y vamos a aprovechar para dar alguna pincelada sobre el monumento a la fe descubridora, popularmente monumento a Colón. Que ahora tiene Mar de la Piedra. Efectivamente, a mí yo jamás podré entender, ya lo he dicho aquí otras veces, que no esté declarado bien de interés cultural. Es increíble. Y la gasolinera que tenemos a 500 metros, que es Cabo Hipercor. y la gasolinera de Hipercor, esté declarado como bien de interés cultural. Es triste, pero bueno, pues hablaremos de la Punta del Sebo. Tengo unas fotos muy bonitas, tengo unas fotos preciosas de cuando en vez de chimenea había solo árboles. Y pondremos un par de fotos que la vimos el día que se inauguró este monumento a Colón. Hicimos un programa un poco especial hablando de cuando se inauguró el monumento anterior, el de la neoyorquina Gertrudis Whitney. Pues vamos a poner una mezcla de playa, una mezcla de lo que eran las fotos de la Punta del Sebo en los años 50-60 y vamos a dar un pequeño toque sobre la procedencia y la historia del monumento a la fe descubridora, vulgo monumento a Colón. Bueno, pues que esto sirva también para reclamar el que se protejan nuestras cosas y que, hombre, que la Junta de Andalucía mire para Huelva de vez en cuando y catalogue las cosas como merece, que el monumento a la fe descubridora, el monumento de Colón, creo que es de las cosas importantes que hay en nuestra provincia. Diego, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muy bien, encantados de tenerlos, como siempre, y seguro que aportando muchísimas cosas y entreteniendo, que es la labor que desarrollamos aquí en esta casa cada tarde en el programa Gran Vía. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con un tema solidario que relaciona el